Nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares mientras los pequeños salen a su clase. Los niños de 4 a 11 años pueden retirarse para ir a su salón, y los demás abrimos nuestra Biblia ya no en el libro del Apocalipsis, porque ya lo terminamos, pero cuando acaba uno un libro, si lo quiere volver a leer, ¿qué hacemos? Vamos otra vez al principio. Y el nuevo libro que estaremos predicando durante este año es el libro de Génesis. Así es que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Así es que allí será nuestra meditación, y el día de hoy solamente vamos a poder estudiar un solo versículo, que es Génesis 1:1. Y dice así la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, en la Reina Valera tiene un orden solamente de palabra un poquito diferente, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la única diferencia, pero es el mismo mensaje. Así es que allí estará nuestra meditación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, en el mundo de la buena literatura, no sé a cuántos de ustedes les gusta la lectura. Es un hábito, hermano, que en Latinoamérica realmente ha menguado demasiado. En Latinoamérica no nos gusta a muchos leer. Y el leer es bueno porque no solamente recibe uno, amplía su mente, amplía el vocabulario, puede transportarse uno a otros mundos, tener distintas experiencias, sino que también, hermano, nos permite a nosotros poder dejar un legado también de lectura a nuestros hijos. Pero ¿qué requiere un buen libro? Un buen libro requiere una buena introducción, requiere, hermano, un gancho, porque cuando usted abre un libro, en esas primeras líneas uno va a decidir si uno sigue leyendo o no sigue leyendo el libro. Bueno, cuando es por placer, porque cuando es por tarea, aunque esté aburrido el libro, hay que terminarlo. Pero cuando es por placer, uno dice: que me atraiga, que se me haga interesante este libro. Es por eso que dos de los libros más famosos tienen un buen gancho. Por ejemplo, a ver si usted reconoce. Bueno, sí lo va a reconocer porque va a estar el título ahí en la pantalla, pero esta es la introducción. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 100 años de soledad. Esa es la primera línea de ese libro. Segundo libro: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Esa es la introducción de Don Quijote de la Mancha. Y hay otro que no lo puse en esta, pero a ver si la congregación lo reconoce. Lo voy a decir en inglés, más lo van a reconocer supuestamente, porque es una de las introducciones más importantes de la literatura norteamericana. A ver si alguien lo reconoce. La primera línea es: Call me Ishmael. ¿Alguien? Ajá. Llamadme Ismael. ¿Alguien sabe de qué libro es ese? $1,000,000 para el que lo sepa. Es del libro Moby Dick. Es una de las obras de literatura más importante aquí en los Estados Unidos. Ahora, esto requiere una buena escritura, una buena obra literaria, que el autor haga todo lo posible por cautivar nuestra audiencia con las primeras líneas de su obra. Es por esa razón, hermano, que siempre que voy a predicar, una de las cosas donde más me esfuerzo, sí, es en el estudio del texto bíblico, en los puntos y todo, pero no ha notado a veces el esfuerzo que se hace en dar una buena introducción al sermón, porque si no se da una buena introducción, va usted a estar revisando si el foco está ya como que medio fundiéndose, o huele un poco a humedad, o como que las hermanas trajeron algo de comer, o ay,
si tome café hoy en la mañana o no tome café en la mañana. Entonces, si el pastor no trae un gancho en su introducción, no vamos a interesarnos. Así es que la introducción de todo libro debe de ser interesante, y la Biblia no es la excepción. Creemos que la Biblia es la misma palabra de Dios. Si queremos escuchar la voz de Dios, basta con abrir las páginas de la Biblia y ver lo que ella tiene que decirnos, porque la Biblia es la voz de Dios. Dios inspiró hombres del mundo antiguo para escribir cada palabra de la Biblia. Así que el autor superintendente detrás de la Biblia es Dios mismo. Y Dios, que es un Dios creativo, ha dado a la humanidad un libro lleno de significado. No existe ningún párrafo, ninguna palabra de la Biblia que sea irrelevante, superflua o insignificante. Desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia transmite la mente de Dios. Así es que después de haber terminado de estudiar el libro del Apocalipsis, ahora volvemos al principio, a los rincones más remotos de la historia primordial de la humanidad, donde todo comenzó. El libro de Génesis, el libro del principio de todo lo que existe, el libro donde vemos al Dios creador en acción, creando cielos y tierra, seres vivientes, al ser humano del polvo de la tierra, la primer mujer del costado del hombre, donde Dios instituye el matrimonio, donde Dios levanta las naciones y donde en particular forma a la nación de los hebreos. Así es que durante este año estaremos estudiando el libro de Génesis, 50 capítulos, pero hoy dedicaremos nuestra atención a un solo versículo de la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, cuando usted compra un limón, sobre todo cuando los limones son caros y luego salen secos, ¿verdad? Sin jugo. Pero ahí estamos con el limón, ¿verdad? Y ya cuando el limón está así ya bien apachurrado, todavía tomamos el vaso o el plato y lo tallamos, ¿no? Hasta sacarle la última gota de ese líquido tan caro, y más ahorita con la inflación. Así es que así hoy vamos a dejar Génesis 1:1 como un limón bien exprimido, porque traemos por lo menos 6 o 7 observaciones y enseñanzas de este texto. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Primera enseñanza: Dios existe. Dios existe. Lo primero que vemos en la introducción de la Biblia es una afirmación de que Dios existe. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Note que Moisés, el autor del libro del Génesis, simplemente dice: Dios existe. No nos da razones para creer en Dios. No explica por qué debemos creer en Dios. No intenta refutar al ateo ni al agnóstico. Simplemente afirma: Dios existe porque Él tuvo que estar ahí para crear los cielos y la tierra. Hay mucha gente que aprecia el contenido de la Biblia y no creen en Dios. Hay muchas personas que dicen la Biblia es una obra literaria que se puede comparar con Don Quijote de la Mancha, con 100 años de soledad, con tantos libros de la historia de la humanidad. La Biblia es una hermosa colección de libros de literatura del mundo antiguo, y dicen sus historias, su poesía. Aprecian la Biblia porque nos permite conocer el mundo antiguo. Pero el propósito de la Biblia no es ofrecer al hombre un libro de literatura para estudiarse como si fuese en un laboratorio. La Biblia no fue escrita para que pudiéramos nosotros simplemente imaginarnos las escenas de las batallas y de Daniel en el foso de los leones. No, la Biblia es un libro que principalmente afirma esto: Dios existe. Dios existe. Esta es una afirmación bastante seria, decir que Dios existe, porque cuando afirmamos que Dios existe, reconocemos que esto viene con ciertas implicaciones. Porque si Dios existe, ¿qué significa eso para mí?
Si Dios existe, ¿cómo me afecta el hecho de que Dios existe? Si Dios existe, entonces, ¿qué soy yo? ¿Y qué demanda este Dios de mí? Es por eso que mucha gente prefiere verlo solamente como un libro humano y no como la palabra de Dios, porque si Dios existe, Él tiene el derecho de demandar cosas de mí. Y Génesis 1:1 simplemente confirma eso, que Dios existe, y afirma lo mismo que vemos a lo largo de la Biblia. Salmo 53:1: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Hay que ser una persona muy necia, muy ignorante, muy irracional para negar la existencia de Dios. Es de sabios creer que Dios existe, es de dementes creer que Dios no existe. Porque ¿cómo pueden las cosas llegar a existir si no hay un creador, si no hay un principio? Las cosas no simplemente resultan de la nada. Eclesiastés 3:11 afirma que Dios ha puesto en el corazón del hombre el sentir de la eternidad. Dios ha puesto en nosotros, en cada ser humano, un sentir innato de que hay algo más allá, hay algo grande, hay algo eterno. Y ese eterno es Dios. El hombre quiere vivir como que si Dios no existiera, pero solamente se engaña a sí mismo, pensando, si yo niego que Dios existe, entonces Él no existe. Pero no se puede hacer eso. Así es que la primera afirmación de Génesis 1:1 es que Dios existe. Segunda afirmación, Dios existe antes y después. En este pasaje nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de crear los cielos y la tierra, antes de que existir los planetas, los seres humanos y todo lo que hay, Dios ya existía. Y luego en el libro del Apocalipsis vemos cuando Dios ya deshace los planetas, deshace la creación, Dios sigue existiendo. Dios es y ha sido siempre. Podemos decir que nosotros comenzamos a existir. ¿Cuándo comenzó usted a existir? Bueno, yo nací el 3 de diciembre de 1979 y me imagino que yo comencé a existir 9 meses antes. ¿Sí o no? Cuando fui concebido. El mundo, ¿cuándo comenzó a existir? Cuando Dios lo creó. ¿Y Dios cuándo comenzó a existir? Es la pregunta del niño de 3 o 4 años. ¿Y quién creó a Dios? Por eso la Biblia dice lo siguiente. Apocalipsis 1:8 dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el final, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Isaías 40:28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Dios existe antes y después, Él nunca dejará de ser. Esa es la segunda afirmación. Tercera afirmación: Dios es el personaje principal de la Biblia. La palabra Dios o Jehová o el Señor es la palabra más sobresaliente a lo largo de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Él es el enfoque principal de la Biblia. El enfoque del libro de Génesis no es ni la creación, ni Adán y Eva, ni los patriarcas. El centro de Génesis y de toda la Biblia es Dios. Es un libro acerca de Dios. Podríamos decir que este pasaje, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Podríamos decir que eso es lo que nos da la plataforma para entender el resto de la Biblia. Toda la Biblia nos habla de Dios. Los seres humanos nacemos siendo egocéntricos y creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Y usted dirá: hermano, pero yo no soy tan egoísta. Pero ¿qué tal cuando usted era bebé? Usted tendría unos 3 días de nacido. Y usted miraba o no miraba o se imaginaba: ay, mi mamá ya está dormida, tengo que llorar.
Ay, mi mamá se está cayendo de sueño. Tengo que soltar un llorido alarmante que ella crea que me estoy muriendo porque mi pañal está mojado. ¿Se da cuenta? Desde bebés, por ejemplo, las abuelas ven a sus nietos. Ay, mi criaturita. Ay, y tiene ahí la criatura más egoísta de la humanidad. Sí. Nadie le importa, excepto ellos, porque tienen hambre, tienen sed, tienen calor, tienen no sé qué, y hasta cuando no tienen nada quieren llorar. Egoístas los niños. Y así nacemos y crecemos y creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. En cambio, la Biblia nos dice que no. Nosotros no somos el centro del universo. El centro de todo es ¿quién? Dios. El centro y enfoque principal de la Biblia. Próxima afirmación. Aquí sí va a requerir cerebrito. Dios es un sustantivo plural. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es una cosa, un objeto, noun, lo decimos en inglés, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poquito las clases de español. Un sustantivo es, por ejemplo, niño, juguete, tarjeta. ¿Qué sería un sustantivo plural? Niños, juguetes, tarjetas. ¿Sí? Un noun, a child, toys, card. Actually, child, toy, card. Plural noun, children, toys, and cards. Most of the time you add an S to the noun to make it a plural noun. Entonces, ¿qué es eso de que Dios es un sustantivo plural? ¿Qué significa eso? Bueno, si tuviéramos una Biblia en hebreo, la tenemos en castellano, en español, gracias a Dios, pero leeríamos y dice, Bereshit bara Elohim. La palabra Elohim, usted tal vez ha escuchado, o Elohim, muchos lo pronuncian así. Dicen, esa palabra significa Dios. Dios es el Elohim. Pero aquí hay un problema. Una palabra hebrea que termina con im, por ejemplo, tehilim es cantos, plural. Tehil es canto, pero como termina con im, quiere decir cantos, más de un canto. Entonces, Elohim es un plural porque termina con im. ¿Cuál es el singular? Eloá. Entonces, pongamos mucha atención. Esto podría traducirse, Bereshit bara Elohim, podría traducirse como en el principio, dioses creó los cielos y la tierra. Pero hay un problema, que los hebreos siempre afirmaron la existencia de ¿cuántos dioses? Un solo Dios. Por eso Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ¿por qué la palabra Elohim está en plural? Si es un solo Dios. No creemos en muchos dioses. Tampoco vaya a irse y decir, yo como que ya no quiero ir a Agua Viva porque el hermano dijo que los dioses crearon los cielos y la tierra. No, sino simplemente Elohim se podría traducir así como dioses, pero está traducido correctamente, es Dios. Pero ¿por qué ese sustantivo está en plural? ¿Por qué? Porque como que nos está apuntando que el ser de Dios es más complejo de lo que nos imaginamos. No es un ser unitario. Nuestro Dios no es un ser unitario, es un Dios trinitario que se ha revelado al hombre en tres personas, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en este solo Dios que existe hay
comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esa comunión en este único y verdadero Dios, esa comunión ha existido desde la eternidad pasada, existe ahora y en la eternidad futura. Dios mismo siempre ha tenido comunión con Él mismo, y es por eso que quizá por esta razón aparece la palabra Elohim, refiriéndose que en la persona de Dios, en el ser de Dios, existe esas tres personas de la Trinidad. Por tanto, no somos ni judíos ni musulmanes, porque estas dos religiones creen en un Dios unitario. En cambio, nosotros creemos en un Dios que se ha revelado como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese es el concepto histórico del cristianismo que hemos sostenido acerca de la naturaleza de Dios, un Dios revelado en tres personas. Así es que aún en Génesis 1:1 vemos allí una indicación de la existencia de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Próxima afirmación: Dios es el creador. Génesis 1:1 afirma que Dios creó todo lo que existe, cielos y tierra. La teoría del Big Bang sostiene que el universo comenzó hace 13.8 mil millones de años a partir de un estado extremadamente caliente y denso, y que se expandió rápidamente, hubo una explosión y dio origen al espacio, el tiempo y la materia. Todo es simplemente producto a un gran accidente. En cambio, la Biblia dice que todo lo que existe se debe al acto creativo de Dios. El Big Bang presupone que antes de que el universo comenzara a existir ya había materia. Y esa es una contradicción, porque la materia no es eterna. La materia se desgasta, la materia no puede ser eterna. Por lo tanto, esa teoría tiene ese gran problema que no lo puede explicar. ¿Cómo es que la materia puede ser eterna porque existió antes del principio? No tiene nada de lógica. Entonces es mucho más fácil y más sencillo creer que Dios, el eterno, que siempre ha existido, fue el que creó todas las cosas que existen. Dios es el que infundió vida de la nada y dio existencia a todo lo que existe. Dios es el único que puede hacer algo de lo que no es. A ver, le voy a decir a la hermana Rufina: hermana Rufina, ¿me puede hacer una barbacoa de esas, o una birria de esas sabrosas que usted hace? Sí, hermano, me va a decir la hermana, con mucho gusto. Solamente tráigame la carne, los chiles, esto y el otro. Y yo, no, hermana, usted es buena para cocinar y yo estoy de escasos recursos. Así es que mire, hermano, usted vaya a su cocina y de la nada simplemente hágame mi birria. Va a decirle, hermano, no se puede. El hombre puede crear cosas con materiales que ya existen. Si voy a hacer un mole, tengo los ingredientes. Si voy a construir una casa, tengo la madera, tengo clavos, tengo tornillos. Si voy a poner asfalto en el estacionamiento, voy y traigo los camiones de asfalto para esparcir allí. Todo podemos nosotros crear, pero siempre ocupamos materia prima. En cambio, Dios no necesita materia prima, porque dice Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo que haya una separación entre las aguas, y así fueron, y se descubre de pronto la tierra que Dios mismo creó. Produzcan las aguas seres vivientes, y aparecieron todos los peces y los monstruos marinos. Dios hace las cosas de la nada, porque Él sí es creador, y Él crea las cosas de lo que no es. Ese es el gran poder de Dios. Próxima afirmación: Dios es independiente de la creación. Notemos que Dios no comienza a existir cuando es creada la creación. Él ya existía antes de la creación. El creador tiene que existir para que exista su creación. Esto nos dice que Dios no depende de la creación, no depende ni de luz, ni de oxígeno, ni de agua. Es más, no depende ni de la alabanza que nosotros le rendimos.
Antes que todo fuera formado, Dios ya existía. Por tanto, Dios no depende de la creación, Él es completamente independiente de ella. Y de la misma manera podemos afirmar, la creación no existe sin Dios. La entera creación depende de Dios. Hebreos 1:3, maravilloso versículo. Leámoslo todos juntos. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién sostiene la creación con la palabra de su poder? Jesús. Jesús está sosteniendo toda la creación con su palabra en estos momentos. El ser humano quiere ser autosuficiente y pensar que no depende de nada ni de nadie. Yo soy capitán de mi barca, dice el hombre. Yo soy el amo de mi alma. Yo soy independiente. Yo soy ese poema herético, Invictus. Yo lo puedo todo. Eso es orgullo, porque el hombre como creación depende de su creador. El cristiano debe de reconocer nuestra dependencia de Dios y buscar estar cerca de Dios, porque de Él depende nuestra vida y nuestra eternidad. Última afirmación. Ya está el limón bien exprimido, pero tiene una gotita más, y es esta: Dios se da a conocer. ¿Cómo podemos nosotros conocer cómo fue creado todo si nadie estuvo allí? Ninguno de nosotros estuvimos en la creación para estar ahí como reportero. Ok, 11 de abril sucedió esto, había una explosión y de pronto empezó a existir la luz, y ahí vienen los animales, y ahí vienen los reptiles, y ahí vienen los árboles, y así. Para poder haber escrito lo que Moisés escribió, él tuvo que haber estado allí y no lo estuvo. ¿Cómo fue entonces que Moisés pudo escribir el relato de la creación? Porque Dios se lo dio a conocer. Entonces, este Dios grande, eterno, creativo y todopoderoso, Él tiene una cualidad: Él se quiere dar a conocer a la humanidad. Él quiere que lo conozcamos, y por eso nos dio su palabra. Este Dios que existe antes de la creación, antes de que todo existiera, este Dios ahora nos cuenta lo que Él quiere que sepamos y cómo, incluyendo eso, cómo es que todo llegó a existir. Así que en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios, Dios está dándose a conocer a la humanidad. La Biblia es la autorrevelación de Dios. Dios, si Él no se revela, si Él no se da a conocer, jamás lo conoceríamos. Jamás. Por ejemplo, estaba escuchando un reportaje hoy en la mañana. Nadie sabe quién inventó el Bitcoin. El Bitcoin es una criptomoneda. Realmente no le entiendo mucho, pero si usted tiene un Bitcoin, ahorita sería millonario, hermano. Tendría mucho, bueno, no millonario, tendría por lo menos unos $70,000 con un solo Bitcoin. Pero nadie sabe quién es el inventor, y la gente, el reportaje decía: si el inventor no se da a conocer, nosotros jamás vamos a descubrir quién inventó el Bitcoin. Pues lo mismo Dios, si Él no se da a conocer, jamás lo conoceríamos. Dios es tan sublime, tan alto, tan exaltado, que nosotros no podríamos conocerlo a Él si Él no se revela al hombre. Lo maravilloso de todo es que tenemos un libro, que es la palabra de Dios, mediante la cual lo podemos conocer. Y no solamente nos permite conocerlo a Él, sino nos permite conocer la voluntad de Dios para la humanidad y lo que hay más allá de la muerte. Lo emocionante de todo esto es que nosotros tenemos la oportunidad de, durante el año 2026, abrir las páginas del libro de Génesis en cualquier momento, semana tras semana, y tener la seguridad que esta práctica nos ayudará a conocer mejor a Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos. Dios eterno, venimos delante de tu presencia, Creador del cielo y de la tierra.
Y hoy te damos gracias, Padre mío, que a través de este bendito libro, hoy podemos entender que tú existes, antes y después de todas las cosas, que la Biblia se enfoca en ti, que tú eres un Dios tan complejo, tan misterioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tú eres el creador de todo lo que existe, que tú no dependes de la creación, sino que nosotros, siendo tu creación, dependemos de ti, y que tú, Señor, tu voluntad ha sido darte a conocer a nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios eterno, que tú inspiraste a tu siervo Moisés a escribir este libro, de tal manera que nosotros podemos tener esta emocionante y fascinante jornada a través del libro de Génesis para conocerte más y ver los tesoros que tú tienes preparados para nuestra vida, para hacer crecer.